Buenos días, buenas tardes, en realidad a todos nuestros auditores, nuestros oyentes. Un saludo muy afectuoso, muy atento después de una semana con mucha lluvia, con muchos cambios, digamos, muy penosos para los que se anegaron. Ahí tenemos un país con mucha gente que la está pasando mal, un saludo para ellos. Pero bienvenidos a esta semana, a este viernes 25 de agosto. Empezamos, Miriam, directamente a comentar las noticias que tenemos esta semana. Hola, buenas tardes. También saludarle, me uno a todo ese abrazo de fortaleza para todas las regiones que han pasado mal en este periodo lluvioso, con este frente que se echaba de menos en el invierno, pero no tan seguido ni tan abultado en ciertas regiones. Bueno, nuestra solidaridad para todos aquellos y aquellas damnificadas de este mal tiempo, y vamos que somos capaces de salir adelante y de superar esta pequeña prueba que se nos pone en estos temas y con este cambio climático avasallador y que no nos protege de ningún tema. Empezamos hablando, conversemos, ¿en qué está la Coordinadora Nacional No Más AFP? Ese es un tema potente porque es el tema político, el tema que saca de repente de casillas a gente de izquierda y de derecha porque no se ponen de acuerdo y precisamente creo que no van a llegar a ningún punto de acuerdo porque están perdidos en el tema, no plantean la estructura del sistema, de un sistema fracasado, sino que se enfrascan simplemente en dónde va el 6%, el posible 6% que todavía ni siquiera es ley, que si va todo a capitalización individual o a un seguro colectivo. Pero bueno, por eso, es importante y recalcando que la coordinadora, de la cual yo también soy parte, no ha movido un ápice de su propuesta, que es un nuevo sistema de pensiones público de reparto con aportes tripartitos y que garantice pensiones suficientes para toda la ciudadanía. La coordinadora ha hecho pública una propuesta transitoria que se compone de 4 puntos y a la cual voy a proceder a dar lectura para que ojalá todos en Chile tengan en cuenta esta propuesta transitoria para destrabar el tremendo drama que estamos. Dice, propuesta transitoria No Más AFP. Estamos ante un escenario muy desfavorable para las y los trabajadores, donde el discurso que se ha instalado de manera artificial desde los medios de comunicación busca mantener y aumentar las ganancias del actual sistema previsional, con el 10% de nuestro salario que actualmente reciben las AFP. Estas se quedan todos los meses con alrededor de $1.000 millones en excedentes, porque pagan solo el 14% de lo acumulado de las pensiones, mientras que el Estado paga el 86% restante. Ese es el escenario actual. La derecha representa oficiosamente a la AFP. Intenta que se le aumente más el traspaso del salario a esta industria privada parasitaria que lucra con el ahorro de las y los trabajadores. Es en este sentido que llamamos al gobierno a no entregarle más recursos a las AFP. Le solicitamos al presidente Gabriel Boric, a la ministra Janet Jara, no insistir en la reforma de pensiones mientras no haya un reconocimiento del fracaso del sistema previsional privado y se den los pasos necesarios para realizar la reforma que quieren y necesitan los y las trabajadoras. En el intertanto, proponemos simplemente las siguientes medidas transitorias para mejorar en el corto plazo las pensiones, especialmente de las mujeres que son las más perjudicadas por el actual sistema, así como de quien, habiendo trabajado y cotizado toda una vida, recibe una pensión escuálida que cada año va disminuyendo. Primero, que la pensión garantizada universal, llamada PGU, sea efectivamente universal y ascienda a $250.000 comprometidos y reajustados según el IPC. Segundo, que la pensión garantizada universal de $250.000 a las mujeres sea a partir de los 60 años. Tercero, permitir que con su ahorro acumulado no puedan autofinanciar. Permitir a quienes con su ahorro acumulado no pueden autofinanciar una pensión igual o superior al ingreso mínimo, retirar el total del ahorro.
Y cuarto, establecer un mecanismo que proteja las pensiones de quienes se hayan jubilado bajo la modalidad de retiro programado, a fin de impedir que sus pensiones sigan cayendo. Ni un peso más a las AFP, no más AFP ni privada ni estatal, Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, no más AFP. Así es. Esta declaración, esta propuesta transitoria, digamos, se está entregando a nivel nacional. Las coordinadoras regionales la están haciendo llegar a los diputados, a los congresistas de los distintos distritos para buscar apoyos, digamos, porque lo que se está discutiendo, lo que se está instalando es cuánto del 6%, la discusión esto de 4 a fondo solidario, 2 a capitalización individual, la derecha quiere al revés, otros están hablando del 3 y 3, ¿ya? Lo que la gente, digamos, los trabajadores, lo que vemos es que de ninguna manera puede ir un peso más a las AFP. Ya, si hablamos de un 2%, de que un 2 del 6% significa que aumentaría el fondo administrado por las AFP, no va a las cuentas de cada uno. O sea, esta mentira que se instala, digamos, de que tu fondo individual, tu ingreso, es totalmente alejado de la realidad, digamos, la plata va directamente a las arcas de las AFP y ahí va aumentando cada vez más, digamos, esta riqueza y este traspaso al mercado de capitales. Por eso que la coordinadora está planteando, digamos, que ni un peso más a las AFP, o sea, esta discusión falsa de un punto para allá, un punto para acá, no, mejor hagamos estas medidas transitorias que son, como dice ahí, mientras no cambian los aires, no cambia el viento, digamos, no se vuelve el viento a favor, mejoremos las condiciones en forma administrativa de los trabajadores, las pensiones de las y los trabajadores con estos 4 puntos. Sí, y está muy buenas las 4 propuestas que hace la coordinadora, aunque con un retiro de 1 millón nomás arman tanto escándalo. Imagínate que toda la gente que no llegue a autofinanciar, que son la mayoría, pudiésemos retirar, sería una gran ayuda para los y las trabajadoras. Bueno, el tema de la PGU de los 60 años es algo que las mujeres demandamos porque es totalmente legítimo que cumpliendo la edad legal de jubilar, de pensionar, podamos las mujeres pensionarnos y en vez de recibir estos montos tan exiguos, hasta los que se pensionaron hace un mes, las mujeres que se pensionaron hace un mes atrás recibieron 50.000 pesos de pensión autofinanciada y eso tiene que ser mejorado con fondos públicos. Entonces, ¿qué es más legítimo que aumente a partir de los 60 años la pensión, la PGU a los 250.000, que debería estar reajustado además? Y lo otro es que sea universal, efectivamente universal, que se pueda retirar. La gente que tiene su fondo, finalmente, cuando en el momento de jubilar, su fondo no le va a dar para una pensión igual al salario mínimo, que es sea lo mínimo. Es lo la mínimo, por palabra algo lo se dice. llama, claro, que pueda retirar esos fondos. La mayoría de los trabajadores, de las personas que tenemos más de, no sé, que tienen 30 años de pensión de cotizaciones, tienen menos de 20 millones en sus cuentas individuales. Y eso les da para pensiones miserables, 180.000 pesos. Y eso es todo. Entonces, mejor es que en vez de que se lo den a gotera, ¿ya? Todos los meses, digamos, y haciendo, se lo pasen de y le un va viaje a sacar mucho más provecho y tener sigan eso. recibiendo la PGU, Claro. ¿ya? Que va a ser, que en realidad el aporte que va a sostener todo el monto. Es de toda lógica, excepto claro. por un pequeño gran problema, que es que las mismas AFP están instaladas en estas entidades gubernamentales como es el Congreso, como es el Senado, y que nunca permite avanzar. Entonces, ellas hacen lobby cuando son prestadoras de servicios y no garantizan una pensión suficiente. Es lo cruel de este modelo en el que estamos todos sometidos a este extremadamente neoliberal y donde el lucro está antes que la vida. Pasando a otro tema,
alguien o un sector que se ve tremendamente flagelado por las pensiones miserables que pagan las Sí. FB, y va nuestro Son las profesoras, por los reconocimiento al profesores. Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, quienes siempre, cada año, tienen que dar unas batallas durísimas por conseguir un poquito de dignidad a una labor tan noble como que es la de educar a las generaciones en Chile. No sé si tienes algún dato, entiendo que ellos Bueno, estaban en un proceso de hasta hoy, plebiscitar. hasta hoy estaban votando si aceptaban o no la segunda propuesta del Ministerio de Educación, del ministro Cataldo, que le hizo la semana pasada. Y lo sometieron a una votación totalmente democrática, digamos, al interior de sus bases, y con un resultado que rechazó la segunda, rechazó la oferta del magisterio, o sea, del ministerio, con igual con poco margen, pero sí fue rechazada, digamos, la propuesta del ministerio, y van a paro indefinido a partir del próximo martes 29. Fueron lo que hay que resaltar es la altísima votación, la altísima participación de los profesores y profesoras en esta oportunidad. Más de 54.508 sufragios O hubo sea, en este momento. una buena Una muy convocatoria. buena convocatoria. Ellos mismos dicen que no había habido tanta participación anteriormente. Y de estos sufragios, el 46,4% aceptó la propuesta del Mineduc, y el 53,66% no la aceptó, la rechazó. ¿Ya? Y fue bastante contundente o sea, porque analizaron punto por punto. Vamos a tratar de traer la próxima semana a alguien que nos cuente así punto por punto, porque el tema de la educación es súper importante, no solamente para los profesores, es para toda la sociedad. Tú hablabas, digamos, del rol de los profesores, o sea, es fundamental para una sociedad sana, para una sociedad justa, que los profesores tengan buenas remuneraciones, que estén validados, digamos, y que no sean los profesionales que más problemas tienen, que los evalúan 2 veces y más, digamos, que tienen sanciones. Ningún profesional tiene tanta evaluación, o sea, para ejercer su profesión. En cambio, acá se instala, y que yo totalmente justo, digamos, que se evalúe, pero que también que se entreguen las herramientas necesarias para las capacitarse y toda la capacitaciones cosa. y los fondos, Y porque realmente los fondos necesarios. yo creo que esto es lo que les falta a la población en Chile, entender que el trabajo docente es un trabajo hoy en día más por vocación que por remuneración. Los profesores dejan el alma por formar a nuestros hijos y no son reconocidos. En la prensa se los maltrata muchas veces, dependiendo del sector político del medio al cual la gente escuche, se los maltrata, pero no se visibiliza todo lo que... Yo antes te preguntaba fuera, Ana, ¿qué sentirá un profesor cuando llega noviembre y diciembre y sabe que se le va a terminar, por ejemplo, el trabajo? Y que depende del municipio, del alcalde entrante, del saliente, del color político, si le renuevan o no le renuevan. Hay muchas Claro. cosas. El estrés que les produce esta famosa prueba CINCE, porque el colegio presiona que tenemos que salir bien, es una competencia Así hasta es. Y son desleal. pruebas que incluso que la última prueba SIMS habla de que es necesario mejorar las condiciones de la educación en Chile, y todo el petitorio que están haciendo los profesores va orientado hacia cambiar, por ejemplo, el financiamiento de la educación, porque no es posible que, que esté basado el financiamiento en la matrícula y en la cantidad en la asistencia. En la asistencia de los niños. Entonces, lo que pasa es que saturan las salas con un montón de niños, tienen profesores con pocos profesores, poco apoyo, y con una cantidad enorme de niños. Entonces, mientras más niños tienen financiamiento. Y esto se diferencia, por ejemplo, ya no es la educación entre las privadas y públicas, la diferencia entre las escuelas, de qué municipios son. Por ejemplo, si son de los municipios ricos, municipios con recursos, tienen mejor educación que las escuelas municipales de los municipios pobres. Entonces,
Y tienen muchas menos solicitudes de educación pública en las comunas más pudientes. Yo trabajo en Vitacura y como 2, 3 colegios municipales no hay más, porque la mayoría van a particulares. Y en cambio en Renca, que es donde yo vivo, hay mucha demanda de establecimientos. Claro, Bueno, y es ahí la un educación no temazo y te vamos sí. a cobrar la palabra. Ojalá que la próxima semana podamos tener en este panel a alguien de educación para que nos dé una visual más clara. Nos vamos a un corte musical hoy. Volvemos a Debate Social aquí en la 102.5 de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Les recordamos que pueden volver a ver estos programas o escucharlos en YouTube en @canal.social. Hoy nos acompaña alguien de la casa, la periodista, profesora titular de la Universidad de Chile, María Olivia Monkever, Premio Nacional de Periodismo del año 2009. Su trabajo profesional se ha desarrollado en el área de periodismo de investigación. Los libros más recientes, Universidad Pública Amenazada, 50 años de gremialismo en Chile, La máquina para defraudar, los casos Penta y Sokimich, y la versión actualizada de El imperio del Opus Dei, publicada por primera vez en 2003. Cualquier cosa me complementan, Ana. Claro. Sí, bienvenida María Olivia. O sea, la lista de libros y información que tiene María Olivia, o sea, está para seguir enumerando, digamos, Caradima, El Señor de los Infiernos, Con fines de lucro, la escandalosa historia de las universidades privadas en Chile, Los magnates de la prensa, habla sobre la concentración de los medios de comunicación en Chile, el negocio de las universidades, la privatización de las universidades, una historia de dinero, poder e influencia, el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, entre muchos otros. Fue redactora de la revista Ercilla, editora de la revista Hoy, editora general y subdirectora de análisis, periodista del diario La Época y también de La Nación y La Nación Domingo también. O sea, podríamos estar hablando mucho, tiene una cantidad, un trabajo o nos muy puede fructífero. Complementar o corregir sin algo. Así es. Sí. María Olivia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante hablar de estos temas ahora, por lo que me había mencionado Ana, así que yo acepté con mucho gusto esta invitación. En realidad los libros están ahí todos. El último, ese que tú señalas, es un libro de la Universidad Pública Amenazada, sí, que por ahí se lo pedía también. También tengo mi ejemplar. Sí, ¿sabes que me dio una alegría que mi hijo en la universidad le están haciendo estudiar este libro y por eso lo traje? Porque esa es la manera de ¿Dónde? En la UTEN. Está en tercero de ingeniería en comercio exterior. ¿En la UTEN? En la UTEN. Mira qué interesante. Y él lo compró y él me lo llevó. Mira qué interesante, lo de toda la editorial universitaria. Es importante. Ahí yo soy coautora y editora, en realidad. No soy autora sola. Sí, está con Ennio Vivaldi. Con Ennio Vivaldi, el ex rector de la universidad y actualmente embajador de Chile en Italia. Y con Alejandra Contreras, que es una abogada, que es la directora ejecutiva del CUECH, del Consorcio de la Universidad del Estado, con Roberto Flores y Yerko Montenegro, que son ingenieros ambos, y ahora están trabajando en el gobierno. Roberto es el jefe de gabinete del Ministerio del Transporte y Yerko trabaja en el Ministerio de Hacienda. Así que bueno, ellos nos ayudaron sobre todo en la parte de números, bastante, porque la gracia que tiene este libro de la Universidad Pública Amenazada es que es un estilo más informe, no es un libro periodístico propiamente tal, a diferencia de los otros míos, en que lo que tratamos de mostrar son los 40 años en el mercado chileno de la educación superior. O sea, cómo esa universidad pública amenazada, cómo de haber sido hasta el momento del golpe militar, ya que estamos hablando ahora del tema de los 50 años, en 1973 había 8 universidades en el país. Y de las cuales era la Universidad de Chile, era con sedes regionales, con sus sedes regionales, y la Universidad Técnica, que es la que derivó después en la Universidad de Santiago. Pero hubo toda una operación gigantesca por destruir a la Universidad de Chile. También ocurrió, aunque no es del Estado, ¿no? Ocurrió con la Universidad de Concepción, que también le quitaron presupuesto. Y en cambio, para priorizar a la Universidad Católica. Yo soy exalumna de la Universidad Católica, fíjate. Soy profesora de la Chile, pero soy exalumna católica, y me tocó ver eso de
cómo se fue forjando desde antes de los 50 años, lo que fue el gremialismo, por eso el libro del la del poder de la planificación de los y de cambios los económicos que Chicago, se instalaron y los después. Chicago, que nace eso de convenios que tuvieron mucho antes, ya en la década del 50, desde la Universidad Católica, antes de la reforma de la Católica, con la Escuela de Chicago. Y desde ahí empiezan a trabajar estos economistas que son los que van a hacer después el ladrillo y van a ser los forjadores de ese modelo económico que es el que tenemos hasta ahora. Y que se ve Hasta ahora. muy bien reflejado en este libro, digamos, porque habla sobre la desmantelamiento de la educación pública, de la universidad y de cómo empezaron a desfinanciar a las públicas, la Chile, a la financiaron y la Católica empezó a recibir. No, es cuando uno lo ve así en números, cuando lo ves en esos cuadritos que logramos hacer, es realmente una cuestión que va en bajada el presupuesto hacia lo público y subiéndole a la Católica primero. Y después viene la reforma, ¿no es cierto? Más que al comienzo como que no nos dábamos cuenta en los 80, yo creo, ni siquiera los que estábamos reporteando, ni los que estaban pensando de qué estaba pasando realmente y qué estaba ocurriendo en la mente de la gente que implantó este modelo y en la realidad, porque recién a fines de la dictadura es que empiezan a surgir las universidades privadas y las privadas más lucrativas empiezan a mostrarse ya cuando empieza la transición. Terminó el negocio, porque todos lo instalaron a partir del 81, o sea, ahí queda todo tan bien reflejado como fue bien pensado. Incluso me llamó la atención que se plantea también que hubo un trasfondo ideológico, político, digamos, porque como para desmovilizar. Porque, o sea, mira, lo que tú estás señalando es un documento que encontré de Miguel Cast. Claro, Miguel lo dice Cast, claramente. el hermano mayor de José Antonio, ¿no es cierto? Cast. Y yo creo que ahí hay una cuestión. Qué bueno que tú citas eso, porque yo creo que la gente no le ha dado la importancia que tuvo a Miguel Cast. Esto es una cosa que le he comentado más de alguna vez y le he escrito. Yo creo que fue una de las personas absolutamente clave, además de Sergio de Castro, ¿cierto? En lo económico, o de Jaime Guzmán, en lo político, en el diseño político, pero Miguel Cast, que era un tipo muy inteligente, con sentido estratégico, unía en él esa mirada de Chicago, donde fue a perfeccionarse. Él se forma como economista en la Católica al alero de Sergio de Castro, pero se forma también como políticamente al alero de Jaime Guzmán. Entonces, Miguel Cast, desde la subdirección primero de Odeplan, y después de la dirección, el Ministerio era la Oficina de Planificación Nacional, que después devino en Ministerio y termina siendo hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Bueno, pero Miguel Cast dice, hay unas actas que eran secretas de la Junta de Gobierno, que recién se vinieron a desclasificar hace pocos años, y como que esto la mayoría de las personas no tienen idea. Y es cuestión de meterse por la biblioteca del Congreso, uno se puede meter y googlear y se vas a encontrar con esas actas. Y en esas actas es impresionante. El sinceramiento absoluto de las intenciones. Oye, ¿cómo el apuro? Ayer justamente una conversación con nuestras personas lo mencionábamos, ese apuro de los civiles, de los economistas, y yo diría que casi lo personifica muy bien en hacer los cambios cuanto antes. Ellos querían hacerlo, estaban como ansiosos, urgidos de hacerlo. Y incluso los militares los frenaban un poco, los uniformados los frenaban. Ahí uno se percata de eso. Ocurrió con el financiamiento a los universitarios, al pago de las universidades, por ejemplo. Ahora, eso era el 80. Y dice, no, esperémonos, 81. Logran decir, creo que era Pinochet y Matei, pero
hasta ellos como que se frenaban algo, tenían un poco de susto de cómo iban a hacer los negocios de los civiles. Claro. Pero aquí me llamó la atención esto que él dijera, digamos, que era una forma, digamos, también de evitar que los estudiantes fueran activos, fueran... Y usa una se palabra movilizaran. con falta de ortografía, por ahí la pusimos en cursiva. No me acuerdo cómo es la tranquilización, no me acuerdo Claro, cómo, sí. una... Sí, llegó- también me llamó la atención y Sí, que decía sí. con falta de ortografía también. Dentro de todo Inventaban palabras. sí, lo terrible que era esto, pero bueno, no sabían hablar ¿Sabes tanto qué a lo queremos mejor. antes? Mira, acá estoy ocupando el espacio de Luis Mesina, que es el conductor habitual de este programa, y él no quiso, estaba en estos momentos fuera del país, así que, pero no quiso estar ausente, así que te quiere saludar a través de un audio. Hay que ponérselo el audio. Tenemos que ponernos los audífonos. ¿Aló? Hola María Olivia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte en nuestro programa Debate Social. Desgraciadamente no puedo estar presente, me encuentro fuera del país en un congreso internacional de sindicatos del sistema financiero, analizando la realidad mundial, la que desgraciadamente se observa cada vez con un aumento considerable de la concentración de la riqueza en la misma proporción que aumenta el desempleo, que aumenta la precariedad de cientos, incluso miles de millones de personas. Cerca de 3.000 millones de personas viven en condiciones que son francamente deplorables si consideramos como pequeños propietarios de grandes plataformas virtuales crecen y crecen sus fortunas en el mundo especulativo. A propósito de tu larga experiencia en este tema de investigar la concentración, quisiera preguntarte para nuestros auditores, ¿cuál es la perspectiva que tú ves? Sabemos que la perspectiva no es muy halagüeña, pero ¿cuál es tu perspectiva en un mundo que se presenta tan obsceno con una concentración brutal, insisto, y con una pobreza que aumenta considerablemente, destruye fuerzas productivas, destruye empleo y no se ven un panorama muy, insisto, halagüeño? ¿Cuál es tu opinión, querida María Olivia? Bueno, y muchas gracias, te reitero, por estar presente en nuestro programa. Ahí estaba Luis en una grabación, lamentablemente, o sea, él está en Filadelfia en estos momentos, Mira. en un congreso mundial de UNI, una organización sindical internacional. Y entonces grabó y mandó para que no saltase, así para los dejarlo en la saludos a Luis pregunta. de nuevo para que se los den en vivo. Pero qué difícil la pregunta que hacen, ¿no? Ellos están en un congreso, deben estar debatiendo, conversando. Es complicado. Yo siento que para nuestro país, porque no estamos aquí y como ahora más que nunca, después de estos problemas que hemos tenido, de que no podríamos tener aparentemente, de hecho, una constitución mejor que lo que hay. Y que lo que hay, por cierto, es lo que instalaron en el 81, y con todas estas cosas que han hecho posible este modelo socioeconómico que es el que nos rige hasta ahora. Entonces, dentro de estos marcos, es difícil imaginar cómo podemos hacer los cambios que el país requiere. Y cómo en otras partes también, porque estamos viendo que el problema de la desigualdad, que el problema de concentración de riqueza, como decía Luis, existe en muchas otras partes también. Sumado o en el contexto y en el escenario de todos los otros problemas generales, como lo que hemos estado viendo con cambios climáticos, con situaciones que los recursos se hacen poco. Entonces, mientras no creo, lo único que podría decir, a mí nunca me gusta futurizar porque en el fondo lo que uno puede aportar es lo que has investigado, lo que has visto y es lo que trato de escribir. En ese sentido, creo yo más bien me atrevería a hablar de actitudes que uno quisiera, que ojalá cambiaran, sean en las universidades, para que ocurra en la sociedad misma, en quien valore
que se han perdido. O sea, el entender que la justicia social es un valor irrenunciable, el entender que la solidaridad tiene que reemplazar a este individualismo extremo que estamos viviendo. Porque hay una cuestión, lo que ha pasado se ha materializado en empresas privatizadas, en salud privatizada, y que por supuesto que lo público ha estado pero muy castigado, en la educación también. Tenemos el tema ahora que no se logra avanzar en una reforma previsional con pensiones paupérrimas. Claro, Y todo y que se eso, mantiene, Se lo mantiene. que se ve que se va a mantener, digamos. sí, po, Y todo lo que tú estás planteando tiene que ver con todos los cambios que se implementaron, se instalaron a partir de la De la dictadura. dictadura. O sea, absolutamente. a mí me pareció muy interesante lo que planteaba Ennio Vivaldi en el libro porque yo fui a la presentación ahí en la Chile y me pareció, En el sí, Salón de Honor de en la el salón, universidad, sí, claro. en abril fue. Y claro, esto de cómo el efecto económico, la transformación que se instaló en las universidades, de privatización de las universidades, instalando, bueno, encareciendo, generando mala, también deficiente, una educación deficiente en algunas privadas, todos estos cambios, pero también genera un individualismo extremo y cambio de la forma de pensar, porque ¿qué pasa con un profesional que ahora tiene que pagarlo todo para poder educarse? O sea, se paga, o sea, la sociedad no le entrega el derecho a la educación, sino que él lo tiene que costear. ¿Cómo después se enfrenta frente a la sociedad, tiene que resarcir todo lo gastado? Entonces, un médico que pagó montones de plata para convertirse en profesional en médico, que además cuesta mucho, los sectores populares que están con educación deficiente no llegan a ser médicos, digamos, solamente son muy pocos. Después no devuelven a la sociedad, no tienen esa sensación no tienen de que, esa sensación. claro, yo tengo que devolverle el lo sentido entregado. de servicio público se pierde, Claro. pierde totalmente, y se pierde en las diferentes profesiones. Eso es súper complicado. Y, Claro. por otro lado, que eso también en ese libro lo dejaba muy claro, tú ves el tema de, y eso al final es una frescura lo que está pasando, que es el Estado subsidiando a los negocios privados, porque se habla de universidades, como que todas fueran universidades, y uno podría poner en tela de juicio si estamos de verdad hablando de universidades, por mucho que se consigan algunos, qué sé yo, proyectos de investigación o algunas, porque, o algunas acreditaciones, pero hay mucho de negocio. En lo privado, claro, hay universidades tremendamente lucrativas y que han estado recibiendo un subsidio estatal sumamente importante. Claro. ¿Cómo? Incluso a través de la gratuidad reciben subsidios. Claro. Porque los que van a gratuidad, ya, ok, entonces le financian al alumno que entra. El Estado asume la deuda del alumno. Asume la deuda. Claro. Entonces él cae, ¿para qué hablar? Entonces, al haber hecho este modelito con el subsidio a la demanda, es lo que se ha ido produciendo. Generó todo el negocio, digamos. Claro, y fíjate tú que en materia de cifras, que era lo que lo comentábamos, la educación superior pública, hoy por hoy, es del orden del 15% de todos los que te llegan al sistema de educación superior, considerando universidades y institutos profesionales. Eso equivale a lo de un grupo económico educacional, que es el Grupo Laureate, el ex Grupo Laureate, que se lo dicen que se fueron los capitales de Estados Unidos que había allí, pero ¿quiénes son los dueños ahora? ¿Y quiénes son los dueños ahora? Es Jorge Selume con Guzmán Molinares, con Juan Antonio Guzmán Molinares. Juan Antonio Guzmán Molinares había sido ministro de Educación de Pinochet en tiempos de los 80, cuando quisieron redondear, cuando veían ya que había críticas hacia el gobierno militar, entonces quisieron redondear toda la toma de posesión de las universidades, como iba a estar el modelo para adelante, y este era el ministro de Educación. Y Selume fue el último director de presupuesto de Pinochet, y es el socio principal,
Ahora es que se habla tanto de Claro. fundación, de una fundación. Es que así funcionaron. No, Pero fundaciones vienen ahora, desde- a partir del año Claro. 2020, en plena pandemia, entre gallo y medianoche, me acuerdo que fue curiosamente un 11 de septiembre, así como que nadie se diera cuenta que se iban estos capitales de Estados Unidos y compraban, ¿quién? Celume y Guzmán Molinares, el conglomerado, Laureate, que incluye a la Universidad Andrés Bello, a la Universidad de las Américas, Claro. a A institutos al Instituto privados. AYEP, AYEP, que claro. es gigante. Bueno, y todos esos, también está la Universidad de Viña del Mar, la Escuela Moderna de Música, que es chiquita, pero que la habían comprado también, y todo eso equivale a toda la educación pública. Claro. Es notable. Yo encuentro que es brutal. Es muy, Es muy sí, brutal. es muy Y un cambio entonces, gigantesco. estamos ahora en la Convención Constitucional, ay, casi que no quieren tocar el tema de la educación, o quieren decir, no, que los padres, la educación para sus La hijos, libertad para pero- elegir. la libertad para elegir, cuando hay más intereses creados, hay Claro. muchísimo. El negocio ha sido de los O- colegios subvencionados, digamos, que hay en las poblaciones, así. También, pues la figura del colegio subvencionado, es una figura instalada por la dictadura. Esa no existía, prácticamente no existía antes de 1978, 80, empiezan poquito a poco, y hicieron los colegios particulares subvencionados, es decir, que reciben Claro. el apoyo del Estado, y la municipalización. Claro. En paralelo también municipalizaron la salud y haciéndolo depender toda la atención primaria de parte Sí, de todo está parte. como súper interesante todo. Mira, le voy a leer un comentario que nos llega en YouTube. Dice Marco Díaz, María Olivia Monkever es un testamento viviente de lo que debe ser el periodismo. Testimonio debe ser. Testimonio. Testimonio, es que no alcanzo a leer allá, pero de lo que debe ser el periodismo. Aprendan bufones. Y esa es otra ala que viene desconstruyéndose desde la cruel dictadura, el tema de comprar los medios de comunicación masiva y redireccionar a toda la población a una equivocación, un falso, una fantasía, lo que crean ellos. Y aquí me sale, a menos de 50 años del golpe militar que trastocó la vida de todo el pueblo, transformó el país a través de amenazas, miedo, matanza, hoy frente a usted, que también fue parte, aunque pequeñita me imagino en esa época, ¿qué se siente cumplir 40 años de ese sangriento 50 años de esa sangrienta dictadura, 50 años, y que se quiera relativizar una conmemoración tan seria? Y por otra parte, que todos los gobiernos de turno, sean del color político que sean, de izquierda o de derecha, no han hecho nada para revertir esas fraudulentas privatizaciones que se hicieron allí. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es su reflexión? Porque sí, mucho que reflexionar. Yo creo que estos han sido días de profunda. A ver, han sido días bien especiales, ¿no es cierto? Porque estamos todo el tiempo recordando, todo el tiempo. Es decir, a uno la convidan a conversar, entrevistas, a foros así, y me ha tocado presentar libros también, me ha tocado leer unos libros muy impresionantes el otro día que me tocó presentar, y en general son como varias sensaciones a la vez, sensaciones y a la vez reflexiones. En que de partida, ante la situación de derechos humanos propiamente tal, o sea, llega a dar indignación todas las cosas que estamos oyendo. Sí. Demasiadas cosas que uno dice, ¿cómo? La banalización. Hemos retrocedido en cuanto a organizaciones. Esta señora que hablaba de la diputada. Sí, la Navellán. Sí, qué vergonzoso, digamos. No, como mujer uno se siente golpeada, se siente golpeada con todas las cosas que se han dicho. Hoy día en la mañana, esto es una parte, pero quisiera decirle, y quisiera, si alguien estuviera escuchando, mandar las condolencias respectivas, pero también me se estremece cuando hoy se murió Belisario Velasco, se murió ayer, amigo, persona que
cercanos, mucho tiempo en dictadura, cuando que de los 13 demócratas cristianos que hicieron esa declaración que fue muy, muy buena después del golpe. Y tanta gente. Me acuerdo que Belisario fue el primer relegado en dictadura, en la dictadura de Pinochet, cuando relegaban y el castigo podía ser, no se sabía lo que era, cuándo podía volver, y si volvía. Eran cosas O sea, nadie terribles. sabía ¿no? lo que le esperaba finalmente. Exacto, Podía pasar exactamente, cualquier cosa. podía pasar cualquier cosa. Bueno, después, gente, es decir, el espectro amplio de situaciones que a uno le tocó ver de cerca. Les contaba alguna vez que el otro día, a mí me tocó conocer una casa heladina, la de Domingo Cañas, que es aquí cerca. Al lado del Castillo del Juguete. Era José Domingo Cañas, contradictoriamente. claro, en cierto modo uno se siente casi sobreviviente, porque tuve la suerte de estar solamente una noche y un día, pero sí saber, y por eso es que si antes lo tenía, ahí lo renovaba el compromiso con la defensa de derechos humanos, ¿no es cierto? Y de entender de que las brutalidades que estaban pasando, que te podían sacar de tu casa una noche y que les importaba nada, que dejaras a tus hijos. Yo tenía en ese minuto ya mis 5 hijos, no estaba tan chiquitita, esto era el 74. Bueno, trabajaba en la revista Ercilla, por supuesto que no íbamos a publicar nada, quedabas bajo amenaza total por parte de estos personajes que te habían ido a sacar de tu casa y te llevaban vendada con mano amarrada y todo lo demás. Bueno, eso es la parte de que efectivamente después uno va sabiendo y sabe de mucha gente, lo sabía como periodista, lo sabía como persona cercana de muchos otros, de cosas que se contaban al comienzo y que los periodistas, lo que llegábamos a saber, nos teníamos que guardar, no lo podíamos decir porque estábamos bajo censura. Claro. Poco a poco fuimos abriendo y pudimos contar a través de las revistas. El periodismo fue... Yo creo que fue muy importante el rol del periodismo y que a veces no se le toma el peso a lo que fue. Por algo terminaron todos los diarios o periódicos. Se cerraron finalmente. Los cerraron. Claro, y además el caso de Mercurio, de la Tercera, que estuvieron muy mal en la situación económica por lo que toda la crisis de los 80, y después les arreglaron las deudas. Claro. Y en cambio lo que no pasó con... No, pues los medios opositores eran revistas chicas y todo, y no hubo los recursos en su minuto. Pero ahí fue una decisión política esa, ¿cierto? Mira, ¿cómo lo ves tú? Porque ahí está Juan Pablo Cárdenas, que es director. Juan Pablo siempre decía que hubo una decisión política. Yo no estoy segura si hubo una decisión o hubo una después, y en todos los años posteriores y en toda la transición, una falta de tomar conciencia de lo que significan los medios. Y había además argumentos que uno escuchó muchas veces, como mira, si ya con lo digital no van a importar, que es como que no. Yo insisto que no se le dio la importancia necesaria. Y que en el caso mío, lo que investigué y escribí en Los Magnates de la Prensa, que es del año 2009, yo digo que hoy día la situación obviamente que está peor. Tú me podrás decir, claro, pero están las redes sociales y todo, pero también las redes sociales con muchas tergiversaciones, con muchas cosas inventadas y con estos bots que se controlan desde el que puede hacerlo y que le pone plata para que los bots funcionen, para tergiversar realidades. Entonces, no, la concentración atenta, se podría decir, o sea, incluso hay un análisis que la concentración económica y que refleja la concentración también de la prensa, de los medios de comunicación absoluto, también afecta a las democracias. Genera una realidad. Por supuesto que la afecta. ¿Cuál es tu análisis? Yo creo que la afecta mucho, y que creo que mucho de lo que está pasando ahora también, que no tengamos las posibilidades de tener un diálogo más profundo, de que tengamos, de que la gente esté mejor informada, y a la vez, porque si no, estás en manos de líneas editoriales, de lo que ellos quieren tratar de proyectar. Piensa en lo que pasa en la televisión. La televisión que en Chile nació universitaria. Universitaria, y hoy día fuera del canal nacional, fue creado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y
después de estar, en la dictadura estuvieron todos intervenidos, todos, Claro. o cerraron, bombardearon los de izquierda, las radios de izquierda, las antenas, entonces no hubo, por supuesto que no había libertad, pero nos fuimos ganando espacio. Claro. Estaba Pero el Fortín Mapocho, estaban varias revistas. cosas claro, así ahí que en los estaban- diferentes momentos se fueron creando, era la época del 87, Claro, el que mismo año el cumplió un Fortín, rol importante. también estuvo antes la revista, junto al APSI, el Claro. Análisis, el Hoy, Cauce también, y algunas revistas Claro. culturales. Y vemos ahora cuando hay medios que buscan, que llegan a este sector, que empiezan a abrirse, digamos, a una postura más crítica, como la Red, hace poco que vimos en la última en la Red, que fue Sí, silenciada finalmente. pero es que, claro, eso fue cumplió nomás un ciclo y en cambio la televisión tú la tienes en manos de grupos económicos, porque el Canal 13 es de Andrónico Luksic, el principal grupo económico del país, y el canal Megavisión es del grupo Heller y de Falabella, otro de los grandes grupos económicos. O sea, el interés de estos grupos económicos de tener medios de comunicación no a es influir, no pues, es casual, no es negocio, claro. eso no está en negocio. No. Oye, pero usted me hicieron una pregunta que no Sí, te pero la puedo es dejar que contestar. ya se nos está yendo vamos, el ya. Tú me tiempo. preguntáis por las pero- privatizaciones. Claro, te voy a pero quedar pendiente. hablábamos también mencionaste el proceso constitucional. Y a propósito de esto, tenemos a un Opus Dei, Luis Silva y Razabal, Y que como tú electo con la investigaste también mayor mucho de- votación Ujú. en las elecciones a consejeros, que es numerario Opus Dei, que señaló en sus primeras declaraciones que lo de él es el camino de Jesucristo. Pero que no sé, como tú también escribiste sobre eso, nos gustaría saber qué significa ser numerario, cuáles son esos votos que ellos tienen, por qué deben infligirse sacrificios y ciertos castigos, no sé, háblanos un poco de eso, porque también ha estado en la palestra estos días. ¿Cuánto rato tenemos? Con 2 minutos. En 2 minutos te digo dos cosas. Primero, la respuesta la van a tener. Se viene. La van a tener muy luego, con detalle, porque se nos ocurrió con la editorial, con Random House, con Random House, Penguin Random House, hacer una versión un poco más acotada del libro grande del Opus Dei, de las 860 páginas de 2016, y viene un libro de 410 páginas. Ese sigue vigente, en todo está en el 2016. Es impresionante. ¿Ya? Bueno, pero como había mucho interés justamente en estas semanas por este libro, y vemos que por otro lado a la gente más joven no es tan buena para leer, es interesante que lean libros a lo mejor un poco más cortos. He tenido la misión de autoacortarme. Claro. Estamos en 400 páginas, pero actualizadas actualizada en la onda documental, van la buena parte de las entrevistas de este libro, pero también con datos actualizados, y ahí también me refiero naturalmente a Luis Alejandro Silvira Razabal, numerario del Opus Dei, que tiene promesas dicen ellos, no las llaman votos ahora, de obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Opus Dei, a otros personajes del Opus Dei, obediencia, castidad y pobreza, que significa que entregan todo lo que ganen, se lo entregan a la obra. Así que por lo menos en mi reflexión, a mí, yo también quedé muy impresionada de que un numerario del Opus Dei, que es primera vez que es un numerario, el que tiene un cargo político tan importante, y cómo resultó elegido, ¿no es cierto?, con la primera mayoría nacional. Yo creo que esto es una cuestión que es muy, muy interesante. Hablaba el otro día con algunos de los convencionales actuales que me decía que es bien impresionante cómo actúa como jefe de bancada. Eso no alcancé a poner detalles en el libro, pero como jefe de bancada, y aprovechando los tiene ordenados a todos. Así aprovechando la radio, la decisión del Papa, ¿le sirve, no le sirve, degradación o...? Hay que ver. Oportunidad, algunos dicen oportunidad. Mira, el Papa en varias otras cosas da la impresión de que ha cortado un poquito ciertas alas del Opus Dei, pero como que los quiere mirar más, como que cree que tienen que investigarlos más. Pero ellos dicen, todas sus declaraciones,
se hacen como muy amigos con el Papa, no, Claro. no aparecen como que estamos. Pero No se mira, sienten estamos degradados, terminando, pero los redes de poder del Opus Dei va a estar luego, porque ya estamos en Los reyes del poder, sí, No, son, las redes, está, sí. las está redes del Lavín, poder. Lavín, que es supernumerario, es distinto. Supernumerario, sí. Tú ya la próxima semana empezaría. ¿Cuándo sale el próximo? Sale me dicen que está listo el 1 de septiembre, y por lo tanto con certeza el 4 de todas maneras está Después en librería. deberíamos tener un programa especial para hablar sobre el Opus Dei y las redes de poder en Chile, porque finalmente están en todos lados. Entonces, Sí. ¿hacia dónde van? ¿Y cómo nos importante afecta? saber. Mira, importante. sí. No, es bien interesante verlo, sobre todo en el ámbito educacional, por ejemplo. Sí, Ya. esa es donde le Terminamos, agradecemos, sí, María Olivia, se nos quedó Oye, mucho preguntas. Sí, nos quedaron Así todas las que preguntas por ahí. prometemos hacer otro para a lo que lance el libro podría ser. Claro. Sí. Muchas Nos gracias, esperamos María el Olivia. viernes a las 4 de la tarde.